nada, darles las gracias a todas nuestras participantes y a nuestro participante, que ya dentro de un ratito lo vamos a estar presentando. Bueno, recordar también que las charlas por el Día del Futuro lo que buscan es hacernos cuestionar un poco el camino que nos queda hacia adelante, pensar soluciones en conjunto y también cuestionarnos sobre el camino un poco. La idea de hoy es que se dé una charla que esté atravesada desde el punto de vista intergeneracional, de género, sobre cuestiones ambientales y empezar a cuestionarnos cómo lo que deberíamos cambiar como sociedad para mitigar el impacto de la crisis climática y ecológica que estamos viviendo, ¿no? En este contexto también es importante acordarnos el informe del IPCC, que es un grupo de científicos, de 234 científicos de más de 66 países, que ya nos dijeron que hay algunos impactos de la crisis climática y ecológica que ya son irreversibles y que solo se pueden reducir en el caso de que se tomen medidas radicales y en este preciso momento, ¿no? Contundentes y ahora. Bueno, estamos a menos de 10 días también de la COP26, la Conferencia Nacional de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde los representantes de los diferentes estados se van a reunir para debatir sobre las medidas que se van a tener que implementar en un futuro con el mismo objetivo, ¿no? Intentar frenar la crisis climática y ecológica que estamos viviendo hoy. Bueno, la dinámica de la charla de hoy, que a medida de que vayan conversando voy a ir presentando a los participantes, es que en 10 minutos cada uno va a describir a partir de 3 imágenes que consisten, la primera, en el mundo. La primera de las imágenes que van a presentar es el mundo si no hacemos ningún cambio. La segunda es si aplicamos parcialmente alguno de los cambios que se están discutiendo a nivel nacional e internacional. Y la tercera es el mundo de un futuro utópico, como quien dice, o el que aspiramos todos, ¿no? Y ahora le voy a dar paso a Natalia Carrau. Ella es integrante de Redes Amigos de la Tierra, una ONG de las más antiguas de acá de Uruguay, y también es licenciada en Ciencias Políticas. Así que si querés contarnos un poquito sobre las imágenes que seleccionaste y por qué. Bueno, buenas noches a todos y a todas los que están viéndonos a través de las redes. Para empezar con la primera imagen, era una consigna difícil poder colocar una frase bastante compleja, bastante diversa, que puede disparar hacia varios lados. Condensar en una sola imagen esa frase era un desafío. Nosotros lo que trajimos acá para compartir es un collage. En las 3 imágenes vamos a ver un collage porque quisimos traer algunos de los elementos que son los énfasis que Redes transmite y promueve cuando habla sobre estos temas. En esta primera imagen nos parecía que era importante hablar de las causas estructurales. Decimos el mundo en el futuro si no hacemos ningún cambio. Y eso reforzará las múltiples crisis que hoy estamos viviendo, no solo la ambiental, las que también están interconectadas con esta. Hacer algo es justamente atacar las causas estructurales y pensar en los responsables de esas causas. Y en términos de responsables, hablar de modelo de productivo, hablar también de los actores económicos que están detrás de los modelos productivos que hoy vivimos como hegemónicos y que reproducen y consolidan las causas estructurales nuevamente que nos llevaron al momento en el que estamos hoy de crisis ambiental, climática y de otras, crisis social, crisis económica, etcétera. Tú decías, Camila, traías los informes del IPCC, del panel de expertos intergubernamentales. Hay una discusión que ha crecido en la opinión pública, hay una visibilización de la temática ambiental como algo urgente, hay generaciones presentes que van a conformar el futuro de nuestras sociedades, que están movilizadas en torno a este tema, solo que también hay disputas en esas movilizaciones y no todos pensamos que las soluciones van por el mismo lado y no todos ponemos los énfasis en las mismas cuestiones, en los mismos elementos. En la imagen que traíamos hoy hay 2 en los extremos de izquierdo de
abajo a la izquierda y arriba a la derecha, que son típicas imágenes de nuestro territorio nacional, basadas sobre todo en el modelo productivo del agronegocio, un modelo en el que claramente ahí se ve que no hay personas en la tierra, no hay personas cultivándolo, es un modelo que homogeniza cromáticamente las texturas, lo que se ve en el territorio, y que donde aparecen las personas aparecen de la mano del el uso intensivo de tecnologías, con los impactos que eso tiene incluso en las relaciones laborales y en la seguridad y en la salud de las trabajadoras y los trabajadores, que están asociados cada vez en menor medida a esos modelos productivos. Detrás de esos modelos productivos hay empresas de gran escala, hay empresas transnacionales, hay capital nacional, pero sobre todo hay empresas transnacionales y oligopolios. El para qué y para quién cultivar la tierra, el para qué y para quién el uso y el acceso a la tierra, al agua potable, a los bienes naturales, es una pregunta que está detrás de las causas estructurales de la crisis, que nos habla de los actores, que nos habla también, y si lo llevamos al panel, al espacio más internacional y global, donde estas discusiones están llevándose adelante en el seno de Naciones Unidas, en la casa del multilateralismo, por decirlo de alguna manera, esas disputas y esas discusiones también están, solo que están bastante solapadas. Y lo que traíamos en los otros extremos de ese collage que armamos es un poco la discusión sobre la financiarización de la naturaleza, la discusión sobre dónde están las personas en los modelos productivos que son hegemónicos en nuestro país, en la región, pero también globalmente. Hay una separación, una clara separación que es además artificial entre las personas y la naturaleza. Y hay también un compartimentar el uso y la expulsión de productores familiares, de comunidades, de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, del acceso de la tierra, una expulsión de las tierras en las que vivieron ancestralmente en muchísimos casos, pero también una expulsión que trae aparejado un cercamiento. Las personas no tienen acceso a esos bienes naturales, no solo a la tierra, también todo lo que sucede ahí encima de ese territorio. Para pasar a la segunda imagen, es bastante parecida a esta, porque cuando decimos, bueno, ¿cómo nos imaginamos el mundo si realizamos o si logramos algunos de los cambios que están hoy en debate? Y ahí es importante hablar también de los impactos, no solo del modelo productivo, sino también de los impactos de las soluciones que se están trayendo en las discusiones internacionales sobre el clima que atienden las soluciones contra el cambio climático, por el cambio climático, y las soluciones que se están trayendo también a nivel nacional y regional. Y esa disputa de sentido, de significados, pero también de poder que se da en esas esferas, trae como, si se llevan adelante y si se ejecutan y si se consolidan de esa manera, profundizarán las causas que hoy entendemos como estructurales, que hoy vemos representadas y expresadas en estos modelos productivos que pasábamos recién. Y para pensar también en términos de cuáles son las respuestas que podemos dar desde los movimientos que buscan atender lo ambiental desde la mirada de las justicias, que es un poco como trabaja Redes. Traíamos esta imagen que está más a la derecha, que es una placa simplemente de una semana de movilización por una discusión que se está llevando adelante en el seno de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, que busca generar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Y como hablaba muchísimo de las empresas transnacionales como el actor económico que reproduce, consolida estos modelos, y cómo las falsas soluciones que muchas veces se están discutiendo en Naciones Unidas buscan salvaguardar y privilegiar los intereses de estos actores, me parecía importante traer también esta idea de que si seguimos por el camino en el que estamos y además sumamos estas falsas soluciones, la movilización y la resistencia también se incrementará. Porque por suerte existen organizaciones y existe sociedad civil activa y existen movimientos y organizaciones sociales a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global que están poniendo estas contradicciones en la calle y las están llevando y le están dando
movimiento a estas disputas en las calles y están diciendo que el rumbo tiene que ser otro, que tiene que cambiar. Entonces, para pasar a la tercera imagen, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a dejar algunas cosas para el debate. Hablábamos de cuál sería ese mundo que nosotros nos imaginábamos que podría enfrentar esta crisis climática, ambiental y dar respuestas. Yo planteaba lo de los actores, porque el uso que hacemos de la naturaleza o la relación que mantenemos con la naturaleza, sociedad, naturaleza, tiene mucho que ver con las preguntas de para qué y para quién. ¿Cómo es que nosotros intervenimos en la naturaleza y para qué intervenimos en la naturaleza? Porque en las primeras imágenes hablábamos de ese campo desolado, de ese campo homogéneo, monocromático, donde si aparecen personas aparecen asociadas al uso intensivo de tecnología, pero no aparece la diversidad que sí tiene la humanidad y que también se expresa en la naturaleza. Entonces, el para qué y para quién también nos ofrece una respuesta de lo que sí nosotros, por lo que sí luchamos y de lo que sí queremos. Y estas imágenes, claro, hay dos que están en escala de grises y no se pueden apreciar, pero trae esa diversidad. Cuando vemos el territorio, cuando vemos la tierra, vemos la gente. Hay gente cultivando la tierra, hay gente que produce alimentos, hay comunidades enteras que son las verdaderas responsables de producir los alimentos que consumimos, no a nivel nacional ni a nivel regional, a nivel global es así, y son ellas las que deberían tener ese privilegio y ese acceso privilegiado en la intervención en la naturaleza. ¿Y para qué intervenir? Para garantizar la vida, para sustentarnos, para hacer que la vida sea algo posible de reproducirse de generación en generación y no destruir el planeta y con eso destruir la diversidad, la cultura, las relaciones sociales que existen, que también es parte de, de esa biodiversidad, si se quiere, hablando en términos sociales. Y ahí me interesaba destacar no solo la diversidad que en la naturaleza está y que las comunidades, no las organizaciones que trabajamos en un lugar compartimentado y que llevamos estas discusiones, de los verdaderos protagonistas, los que están en la tierra, las comunidades campesinas, indígenas, la de los pescadores artesanales, la de las mujeres rurales, la de los productores familiares que están en nuestro territorio, pero nos movemos un poquito de nuestros límites de la frontera y podemos ver que eso se multiplica y se diversifica muchísimo más y encontramos otros saberes, otras formas de relacionarse y otra diversidad en términos de lo que se produce y de cómo se lo produce. Y ahí lo segundo que quería traer, y con esto termino, es que la cuestión ambiental no está separada de las personas, que en estas imágenes vemos la tierra y vemos a las personas ahí. Y eso me lleva de nuevo a la importancia de la movilización, a la importancia de articular las luchas, de entender que el trabajador rural y la trabajadora rural es parte de la lucha por la cuestión ambiental, es parte de la lucha por conservar una relación con la naturaleza que sea sana, sustentable, que pueda sustentar de verdad y garantizar la vida, que la lucha por los derechos fundamentales que hacen a la vida digna es una lucha sindical, es una lucha feminista, es una lucha ambiental, y ahí hay otros elementos que podríamos traer y que acá no están conjugados en las imágenes, y es todo esto que nos hace posible llegar a eso. Integración regional, cooperación entre los países, discutir las reglas de las inversiones, discutir el rol y el papel de las empresas transnacionales, las articulaciones necesarias para dar estas disputas a escala nacional, regional y global. Bueno, muchas gracias, Natalia, como siempre un gusto escucharte. Ahora nos toca escuchar a nuestra querida Ana Filippini, integrante del colectivo Ecofeministas Dafnias, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Coincido totalmente con el diagnóstico de Natalia, pero quisiera agregar algunas cuestiones de contexto, y es fundamentalmente que nosotros empezamos a tener, digamos, vamos a la imagen. La primera imagen que yo propongo es una imagen de futuro,
nos pidieron de acá a 50 años, pero es una imagen lamentablemente actual. Entonces, el futuro de acá a 50 años es igual que como está en algunas regiones, pero muchísimo peor. El problema grave que tenemos es que el primer anuncio de que algo estaba mal en el planeta se dio en 1972 y fue un grupo de científicos encabezados por una mujer, Donella Meadows, que hicieron un informe en el que alertaban a todos los gobernantes que no se podía tener un crecimiento permanente porque eso iba a tener como consecuencia un colapso. Es más, increíblemente en 1972 ubicaban el colapso en 2021 y estaban bastante cerca. ¿Qué pasó con ese informe? Pasaron 20 años hasta que recién en 1992 aparece la Conferencia Mundial de Río, donde realmente se ponen de acuerdo en que sí hay un problema de cambio climático, hay un problema de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad, hay un problema de desertificación planetaria y, digamos, esperábamos que a partir de ahí todos los gobiernos, manos a la obra, hacer algo porque la situación se va a volver catastrófica. Estamos a 30 años y estamos a muchas, convenciones, reuniones de las convenciones y pareciera como que realmente nadie escuchó nada, nadie se enteró de nada y el mundo sigue caminando hacia el colapso, pero con gobiernos y empresas, como decía Natalia, que intervienen muchísimo en esta realidad, como si acá nadie hubiera dicho nada, nadie hubiera dicho, bueno, la verdadera causa del cambio climático son los combustibles fósiles. ¿Y qué son los combustibles fósiles? Básicamente el petróleo. Y tenemos un mundo basado en petróleo y tenemos a la gente utilizando petróleo cada día más y pensando cómo viajar más, cómo tener mayor cantidad de autos. Me pasó el otro día que veo una entrevista de un empresario que está haciendo negocios en el Uruguay y que dice más o menos esto. En Uruguay es muy bueno hacer negocios porque en Uruguay se puede hacer cualquier cosa. Bárbaro. Pero además, su propuesta es que para el año que viene se duplique la cantidad de autos que se venden en Uruguay. Entonces nos preguntamos, ¿es que el señor nunca se enteró de que hay un problema con el combustible fósil, que hay un problema de cambio climático? ¿O es que el señor vende autos y lo que le parece bárbaro es vender muchísimos más autos, el doble de la cantidad de autos que se vendieron este año para el año que viene? Sinceramente estamos muy lejos de que se divulgue como se tiene que divulgar el problema en el que estamos. Y además tenemos una promoción de un mundo que nos va a llevar más rápido a esta catástrofe. En Uruguay, por ejemplo, en estos últimos 30 años, después de las alertas y después que ya sabíamos que teníamos graves problemas, se plantaron 1 millón de hectáreas de eucaliptus, se plantaron 1 millón de hectáreas de soja transgénica que ayudaron muchísimo en la contaminación del agua disponible. Se tomaron medidas
que iban justamente a contramano de lo que se podía prever que se hiciera para aliviar los problemas que traía el cambio climático. Entonces, tenemos un grave problema y tenemos otro grave problema, y es que el capital está, digamos, yendo a contramano de lo que es la vida misma. Y también en estos últimos 30 años, donde ya estaban establecidas las convenciones, lo que hicieron las empresas fue, en cierta forma, proponer en las reuniones intergubernamentales formas de aliviar las causas con falsas soluciones. Por ejemplo, plantando árboles, eso era una de las opciones para que esos árboles fueran sumideros de carbono, pero que además se pudieran vender en el mercado. O sea, modificaciones que no modificaron nada y que además hicieron ganar mucho dinero a las empresas y perder, por otro lado, como decía bien Natalia, los territorios, la capacidad de la gente de trabajar la tierra, el agua, la contaminación se acrecentó. Entonces, el gravísimo problema que tenemos es que todas estas verdaderas causas aparecen como invisibles. Nosotras como ecofeministas tenemos el convencimiento de que todos los seres humanos somos ecodependientes. Y eso es algo que tenemos que fijarnos muy bien y estar convencidas de que si pensáramos todos y todas que tenemos y somos seres ecodependientes, haríamos las cosas obviamente de otra forma. No forma parte de esta charla, pero también consideramos que somos interdependientes, y esto quiere decir que hay momentos de nuestra vida, por ejemplo el nacimiento o si nos enfermamos, si envejecemos, que necesitamos de otras personas. Esas tareas que se cumplen por parte de mujeres como un mandato social debieran de ser una de las tareas fundamentales que estén previstas por un Estado que se preocupe del estado de bienestar de las personas. No pensamos que esto se puede arreglar con recetas, pero sí tenemos algunas ideas de cómo podríamos empezar a cambiar las cosas. Y entre las cosas que nosotras vemos que hay muy importantes para hacer, primero que nada, es que lo invisible se vuelva visible en todos los sentidos, que se sepa realmente cuáles son las causas que causaron y están causando los problemas de biodiversidad, los problemas de cambio climático, los problemas de desertificación. Por otro lado, que el decrecimiento económico, como dice Yayo Herrero, no es algo que podamos planificar o no planificar. El decrecimiento es un dato de la realidad. Nosotros vamos a vivir en los próximos años con menos cantidad de agua, con menos cantidad de tierra disponible, con menos cantidad de materiales, por supuesto que con menos petróleo. Necesitamos que todos estos maquillajes verdes y falsas soluciones no sean apoyados por los gobiernos, sino que sean realmente denunciados, que se haga un reparto más equitativo
que se dé apoyo a las personas empobrecidas y que se le quite el apoyo a las personas enriquecidas, cosa que está pasando justamente lo contrario, que se reordenen de forma más eficiente las ciudades y el transporte, en fin, que se reconozcan cuáles son las bases materiales que sostienen la vida y que se tomen acciones para protegerlas y para apoyarlas. Muchas gracias, Ana. Como siempre, un gusto escucharte. Ahora vamos a dar paso a Víctor Baqueta, un colega periodista de larga trayectoria y también integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Bueno, muchas gracias. Es mucho gusto con el que estamos aquí esta noche conversando de estas cosas. Yo voy a hacer un intento de colocar estos temas que se han planteado en la dinámica social y fundamentalmente política de nuestro país. Yo las imágenes que elegí son 3 imágenes prácticamente semejantes. La diferencia que tiene es que son distintas instancias en donde ciudadanos uruguayos han buscado y están buscando participar en las decisiones. O sea, el tema de la participación. Yo estoy convencido desde hace algún tiempo de que los temas ambientales sin participación social, sin la participación directa de los actores, no delegando en aquellos que supuestamente van a representarlos, sino participando directamente, y la búsqueda de los consensos al mismo tiempo, sin esos 2 elementos, pretender solucionar la gran problemática ambiental que tenemos a nivel nacional, regional y planetario, va a ser imposible. Y además creo que la prueba la tenemos en el transcurso de estas últimas décadas. O sea, lo mencionaba Ana, es decir, la Convención de Cambio Climático tiene 30 años de firmada. Parece que recién hoy está apareciendo en la prensa y en el conocimiento público. ¿Y eso por qué? Cada reunión que se hizo posteriormente a la Cumbre de la Tierra en el año 92, se hizo Río +5, Río +10. En cada reunión las conclusiones fueron de que la evolución de la crisis climática planetaria iba más rápido de lo que se había previsto y que no se habían aplicado las soluciones y las medidas que se habían acordado. Incluso en algunas de esas reuniones posteriores hasta hubo dificultad para sacar una declaración conjunta, una simple declaración común en esa reunión. Entonces nosotros tenemos, el problema que tenemos somos nosotros, el problema que tenemos es político y además es la desvirtuación del lenguaje, el diálogo y la tarea política. Nuestro país es un ejemplo de buenas leyes. Y si nosotros, además, tomamos las últimas modificaciones, empezando, por ejemplo, por el plebiscito del año 2004 y la reforma del artículo 47, que fue producto de una movilización nacional, que fue resultado de un plebiscito ampliamente mayoritario, que se incorporó a la Constitución, fue un fenómeno mundial, porque ese aporte a la Constitución y la Constitución, la introducción como un derecho humano del acceso al agua, y simplemente yo me atrevo a afirmar que desde ese momento en adelante, en vez de avanzar en esa dirección, nosotros como país y nosotros como Uruguay hemos retrocedido. Yo me animo a decir que los gobiernos uruguayos en las últimas décadas tienen fobia real a la participación, nada más que la encubren. Y esto sin distinción de partidos políticos, sin distinción de gobiernos. Nosotros desde la reforma del artículo 47 y la Ley de Política Nacional de Aguas tenemos una institucionalidad para gestionar el agua en todo el territorio nacional. Que decir, gestionar el agua es gestionar el medio ambiente, es gestionar el modelo productivo.
Y sin embargo, hasta hoy no conseguimos que las comisiones de Cuenca, que son la instancia de participación de todos los actores, porque ahí no se excluye a nadie, no se excluye al Estado, no se excluye a las empresas, no se excluye a los usuarios, no se excluye a la población, no consiguen constituirse como un organismo regular de participación y de decisión sobre los problemas. Y entonces no podemos sorprendernos de que no avanzamos, es que hay decisiones políticas que lo están dificultando. Hay decisiones que se toman en esas conferencias internacionales, la COP, la próxima, pero simplemente después no se ejecutan. O sea, esto está ocurriendo porque no hay la voluntad política real de los gobiernos y de los partidos actuales, particularmente en el Uruguay, para tomar las decisiones es decir, porque todos, hoy somos casi todos ecologistas y ambientalistas, y estamos a favor de la agroecología, nos disputamos a ver quién es más ecologista que quién, pero eso es una fantasía, digamos, eso es que no hay argumentos para ir en contra de eso, pero después cuando se toman las decisiones reales, sí se va en contra, sí se desvalorizan los mecanismos institucionales, la legislación. Uruguay es un ejemplo de legislación en materia ambiental extraordinaria, pero simplemente lo que pasa es que no se cumple, no se aplica. En los hechos es así. Entonces, para esconderlo, se generan instancias sui generis de supuesta participación. Entonces, por ejemplo, cuando se discutió el Plan Nacional de Aguas, que era la primer tarea, la tarea principal que tenía la Ley de Política Nacional de Aguas, que era la reglamentación del artículo 47 de la Constitución, se hicieron 15, 18 reuniones a nivel nacional. No se convocaron las comisiones de Cuenca o se las convoca para informarles y no se toman en consideración las preguntas o los temas que plantean en esas instancias las organizaciones sociales. Y, por ejemplo, se discutió el Plan Nacional de Aguas, pero la ley de riego parece que no formaba parte del Plan Nacional de Aguas. Paralelamente se estaba discutiendo en el Parlamento la ley de riego, que es una violación del artículo 47 de la Constitución, pero eso no formaba parte de la discusión del Plan Nacional de Aguas. ¿Qué coherencia tiene eso? Entonces se inventan instancias para hacer de cuenta que, en el caso del Plan Nacional de Aguas, se hizo un juicio ciudadano en pequeño de Ciagua, que fue muy importante. Por eso las imágenes esas, para mí lo que muestran, esa es una reunión de una comisión de Cuenca, creo que la comisión de Cuenca del río Santa Lucía, pero lo que muestran esas imágenes es la disposición que tenemos los uruguayos para participar. Todos los uruguayos allí, en esa foto, que no son funcionarios gubernamentales, están yendo en forma honoraria a esa reunión. Están abandonando su trabajo u otra actividad, la están sacrificando. Los funcionarios del gobierno y del Estado no. Pero entonces los que terminan simplemente tomando las decisiones son los funcionarios y son los gobiernos y no escuchando a la sociedad civil. Esa es la realidad que tenemos. Pero la tenemos además a unos niveles. Ustedes sabrán que nosotros tenemos en la institucionalidad, en la Constitución, la posibilidad de realizar plebiscitos locales sobre iniciativas de la población. Si se reúne el 15% de las firmas de los electores de una localidad, esos electores pueden presentar a la Junta Departamental correspondiente una norma que la debe discutir la Junta. La Junta tiene un plazo para discutirla. La Junta puede no tratarla o rechazarla, pero si eso ocurre, tiene que informar al intendente de esa decisión y el intendente lo que tiene que hacer es convocar un plebiscito local. Porque la democracia, además nuestra, en nuestro país, es semi-representativa, no es totalmente representativa porque tenemos instancias de decisión directa.
tenemos los plebiscitos nacionales, los referéndum, como ahora hay uno en curso, y los plebiscitos locales. Tenemos 3 instrumentos de participación directa de la población establecidos por la Constitución y la ley. Y resulta que en el caso de los impactos que está generando la construcción del tren de UPM, varias localidades que serían atravesadas por el tren con estas características recurrieron a esta iniciativa, a esta norma que existe. Esta norma, cuando se reúne el 15% de las firmas, son presentadas a la Junta con la propuesta. La propuesta era que el tren no pase por el medio de la ciudad, simplemente, ni siquiera acá se trata de, en estas iniciativas, de estar contra UPM o estar contra las plantas de celulosa. No, era algo más elemental, que un tren con estas características no pase por el medio de las zonas pobladas o el medio de las capitales, como está planteado. Bueno, cuando se presentan las firmas, tienen que ir a la Corte Electoral para validarlas. Bueno, la Corte Electoral en este momento, y con respecto a estas iniciativas, ni siquiera las consideró y emitió una declaración diciendo que los gobiernos departamentales no tienen atribuciones para tomar decisiones sobre el ferrocarril. La Corte Electoral no tiene ninguna atribución para decir lo que los gobiernos departamentales deben discutir o no. Pero entonces simplemente interrumpió el procedimiento al ni siquiera ocuparse de validar las firmas que habían sido presentadas y que es su función específica. Entonces, estamos transgrediendo sistemáticamente, y este es solo un ejemplo, la institucionalidad y la normativa vigente en este país para evitar la participación sencillamente. La población nuestra, además, es decir, para mí tiene una paciencia admirable. Cada vez que se la convoca, concurre, participa, pero simplemente después no se toman en consideración. Y siguen esas pseudas instancias participativas. Ahora a mí, digamos, de las últimas, de las más recientes que llaman la atención, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de hacer un seminario o algo así sobre empoderamiento climático. ¿Qué es el empoderamiento climático? O sea, se inventan términos que dan la sensación, poder, ¿y poder para quién? Y climático. Entonces, esto está asociado a encarar el tema del cambio climático. Son subterfugios, son eufemismos que esconden esta realidad, que es la realidad política que tenemos. Entonces, para terminar, yo digo, ¿cuál es el futuro que tenemos en esta situación? Y yo creo que hay dos posibilidades. O sea, o encauzamos esta discusión nacional sobre los temas ambientales y sociales que tenemos de forma democrática y participativa, hacemos funcionar realmente las instancias institucionales establecidas para la participación y tenemos en consideración lo que dice la gente, y ese es el futuro mejor que podemos imaginar, y ese es un futuro que yo me animo a decir floreciente para el Uruguay, o simplemente si seguimos en este camino, como los temas ambientales en este proceso y con estas condiciones se van agravando inevitablemente, entonces a lo que vamos es a ir a una centralización mayor todavía de las decisiones en desmedro de la población. Y esto hoy algunos ya lo están, esto es lo que se llama el ecofascismo, porque frente a problemas ambientales mayores, y si las decisiones van a ser todavía más centralizadas de lo que ya son, eso es una dictadura, eso es ecofascismo. Entonces, yo creo que esas son las dos alternativas de futuro que tenemos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, que nos recordaba que el 31 de octubre se cumplen 17 años de la reforma constitucional que otorgó la gestión participativa de las cuencas hidrográficas. Ahora vamos a darle la palabra a Ariana Palombo, es integrante de Friday for Future, y te dejo. Bueno, ¿cómo hablar ahora, después de tanto?
Bueno, primero que nada, voy a ser 100% sincera. Me costó muchos días poder sentarme a pensar en qué imágenes poder representar estos 3 escenarios que nos planteaban, ¿no? La primera imagen que elegí fue básicamente lo que yo imagino para 2050, ¿no? Lo que yo pienso que va a pasar en 2050, yo ni siquiera me pongo a pensar lo que va a pasar en 2050, porque hace años que dejé de proyectar qué iba a pasar en mi futuro. Como muchas personas hoy en día dejan de proyectar a un futuro tan lejano porque ya tenemos esa desesperanza de que haya algo en un futuro tan lejano como un 2050. Son 30 años, ¿no? 30 años, menos, 29 años hoy en día, que no nos esperamos mucho, lamentablemente. Si estamos actuando, si seguimos haciendo un montón de cosas, es porque todavía esperamos que haya una respuesta, pero no tenemos grandes esperanzas por la actitud que siguen tomando hasta hoy en día. Hace 30 años, como decían, que se plantearon soluciones de las que todavía no se ve ningún resultado a nivel político, y 30 años para adelante, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Hoy estamos en un punto de quiebre en el que si hoy ya mismo no se toman las medidas que se tienen que tomar, el mundo va a hacer eso. O sea, realmente no tenemos mucha marcha atrás en este momento, no tenemos mucha posibilidad de revertir. Revertir ya es imposible, ya lo dice la comunidad científica. Lo que podemos hacer es disminuir lo que va a pasar de acá a un futuro, disminuir las catástrofes naturales, disminuir todas las catástrofes en cadena que se van a dar a partir de 2030, disminuir lo que está pasando ya es imposible, revertir más que imposible, ya ni siquiera se toca ese tema. Pero de acá a 2050, sinceramente, es como decía en un principio, los jóvenes ya no nos planteamos un futuro. ¿Qué problema muy grande tenemos hoy en día? Que es súper importante, que las personas que hoy toman las decisiones son personas que en 2050 no van a existir. Y va mucho de la mano con lo que nos decía Víctor recién, la participación ciudadana. Nosotros, como Fridays for Future Uruguay, planteamos justamente eso, participación. Necesitamos participación de personas que puedan esperar algo para su futuro, que esperemos un poco más que estar acá, y que queramos existir un poco más de tiempo, porque hoy en día la juventud se está movilizando por lo que quiere para su futuro. Y hoy sabemos que las personas que nos están representando, primero que nada, no son las personas que están siendo conscientes de la realidad que se está viviendo a nivel ambiental, sino que tampoco están mirando por nuestro futuro, ni el futuro de las generaciones que vienen, ¿no? Que obviamente si yo en 29 años voy a tener 50, capaz que los niños de hoy en día tienen 35, están en su plena juventud. O sea, realmente las decisiones que se tomen hoy están afectando la vida de muchas personas y no se está teniendo en cuenta. La crisis climática de hoy le está condicionando la vida a muchas personas, tanto acá en Uruguay como en el resto del mundo, obviamente, y principalmente a las generaciones de la infancia a la adolescencia. Y bueno, ya se plantea, obviamente, ya hay informes de que la crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia, se está trabajando en el tema, pero hay muchos informes, hay muchos planteos, se habla mucho, pero no se hace nada. Como ya lo hablaban y no lo voy a seguir repitiendo, hay acuerdos internacionales. Desde la Carta de la Tierra de Río del 92, ya hace 30 años. Hace 30 años que se vienen firmando acuerdos. Hay
más de 20 acuerdos firmados a nivel internacional, de los cuales no se ve ni un cambio que se haya realizado efectivo, porque se proponen cambios, se escriben leyes y ahí están escritas. Están escritas y cuando vas al Parlamento a reclamar algo, te dicen, acá está esta ley, está escrita. Pero ¿dónde la llevas adelante? ¿Dónde me estás demostrando que eso está solucionando algo? Porque solamente hablando de Uruguay, hoy en Uruguay, por persona, emitimos la misma cantidad de carbono que un europeo. Y nos quejamos de los europeos, que emiten un montón de carbono. ¿Por qué no nos hacemos cargo nosotros de lo que estamos haciendo? ¿No? Recién hoy en día, a nivel político, se avanzó creando un Ministerio de Ambiente. ¿Dónde está el Ministerio de Ambiente? Creando como esas frases utópicas que decía Víctor recién, empoderamiento climático, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? El mismo Ministerio de Ambiente que hace unos meses nos hablaba de una comisión ambiental juvenil y que hoy en día tenemos compañeras del equipo de Fridays for Future que tuvieron que hacer un esfuerzo extravagante para pagar su propio viaje a las convenciones internacionales para representar a Uruguay, a los movimientos juveniles de Uruguay en las cumbres internacionales. Entonces, ¿dónde está la participación que nos dan? ¿Dónde está la participación que quieren que tengamos? ¿Dónde está el empoderamiento climático? ¿Dónde está la participación de los jóvenes adentro del ministerio? Eso que planteaban cuando el ministerio se creó. Cuando teníamos un montón de participación dentro del INJU, porque había que presentar en la cumbre internacional, que es ahora en unos días, una carta de cómo el gobierno trabajaba en conjunto con la juventud, y se estuvo trabajando un par de meses en conjunto con la juventud, y hoy no sabemos nada de ellos. Entonces, ahí se empiezan a hacer acciones como súper rápido, hacemos un montón de cosas, y llegan las cumbres internacionales, se habla de un montón de cosas, se planifican un montón de cosas, y ahí queda, todo escrito en un papel, precioso todo. Nos plantean soluciones mágicas, una belleza todo lo que nos plantean. Y vuelven a fallar. Porque eso es lo que hacen. Vendernos algo que de nuevo vuelve a fallar. Y en lo único que lo podemos ver es cuando sale cada 5 o 6 años otro informe del IPCC que nos dice que estamos destruyendo todo. Porque nadie nos dice nada. No nos comunican esto. No nos dicen la verdad de lo que está pasando. No nos enseñan en la escuela, en el liceo, aunque hay un acuerdo internacional firmado de educación ambiental. Pero no nos enseñan en la escuela, en el liceo, no hay carreras universitarias que que sean realmente profundas sobre las cuestiones ambientales. Nadie nos informa, no sabemos nada y cae un informe del IPCC que nos dice que realmente está todo hecho un desastre. Entonces, lo que vamos a ver en 2050 es nada. No va a existir nada. El mundo se nos viene abajo si no hacemos algo ahora. Y la presión la podemos hacer nosotros para que el gobierno actúe, para que los gobiernos actúen y para que realmente haya un cambio. El cambio tiene que ser radical. La comunidad científica ya habló y ahora los que se tienen que hacer cargo son los estados. Porque lamentablemente, si no se hacen cargo urgente, no va a haber forma de solucionar ya mismo lo que estamos viviendo. La crisis climática ya está acá, la crisis climática ya la estamos viviendo, hoy muere gente por la crisis en la que estamos y no lo estamos viendo, no nos estamos haciendo cargo y nos tenemos que empezar a hacer cargo
como individuos, como ciudadanos y como Estado, porque somos parte de un Estado al que tenemos que reclamar que se haga cargo. Bueno. Bueno, básicamente eso es lo que planteamos en general con Fridays for Future. Trabajamos un poco bastante a nivel local y trabajamos a nivel internacional, principalmente en conjunto con América Latina y con los países MAPA, que son los países más afectados por la crisis climática, en los cuales está Uruguay, ¿sí? Y con los países MAPA y con los países de Latinoamérica tenemos grandes reclamos a los que son los países más desarrollados. ¿Por qué? Porque sabemos que los países más desarrollados son los que más afectan y aportan al cambio climático y utilizan a los países subdesarrollados, claramente, ¿no? Esto lo planteamos mucho para la marcha que tuvimos hace unos días del 22 de octubre, que era una marcha internacional, y es un mensaje que queremos dar, que obviamente se va a plantear también en estas conferencias, y es que tienen una deuda con nosotros, más allá de todas las deudas de las que hablan que nosotros tenemos con ellos, ¿no? Con los países desarrollados. Tienen una deuda con la juventud, tienen una deuda con el ambiente y tienen una deuda con el sur global ambiental, ¿sí? Y lo único que nosotros pedimos es justicia, es equidad, y que realmente tomen acciones los países más desarrollados para llegar a las emisiones netas, a las emisiones de carbono netas en los tiempos que la ciencia está determinando. No lo inventamos nosotros, esto de llegar a las emisiones netas, lo dice la ciencia, lo dice el informe del IPCC, por más que ahora hayan un montón de estados que quieren que el informe del IPCC cambie, porque es lo que están buscando es eso, cambiar el informe del IPCC para no llegar a acuerdos tan ambiciosos para la próxima COP. Y bueno, justamente eso. Queremos que los países más desarrollados tomen acciones más fuertes y más concretas y no aumenten más esa deuda climática que tienen con nosotros, con la juventud, con el ambiente, y que reconozcan la crisis climática como una amenaza, un ecocidio y un crimen penal internacional. Bueno, muchas gracias, Ariana. Como siempre es un gusto escucharte. Ahora yo les iba a proponer voy a poner una pregunta disparadora y ahí la idea es que se dé como una especie de intercambio. La pregunta que yo tengo es que yo creo que los que estamos acá, los 5 que estamos acá, estamos de acuerdo que la crisis climática es una crisis compleja porque nos hace cuestionarnos absolutamente todo, ¿no? El tema es hasta dónde nuestras acciones individuales pueden repercutir. Yo sé que los representantes de los diferentes movimientos que están acá tienen como visiones un poco diferentes quizás de eso y puede salir un lindo intercambio. No sé quién quiere comenzar. Yo en cuanto a las acciones individuales, creo que cada uno puede hacer cosas, pero realmente la gravedad de los temas y de la crisis ecológica, económica, social, obviamente ambiental, es tan enorme que las acciones individuales lo que pueden hacer es tratar de servir de ejemplo para otras acciones. Pero por lo general, concentrarse en las acciones individuales y esta frase de que si yo no cambio, nada cambia, lo que nos lleva es a quedarnos un poco más tranquilos y tranquilas de yo no tiro la basura ni los plásticos, siempre ando con un vasito de vidrio y jamás utilizo. Ese tipo de cosas nos lleva a pensar de que realmente vamos a solucionar los temas en una forma individual. Y acá
las soluciones vienen de las personas en colectivo para cambiar estructuras que están determinando justamente un gravísimo problema. Hablábamos, por ejemplo, del tema del cambio en el uso de la tierra. Lo que se ha hecho durante 30 años es realizar normativas para cambiar el uso de la tierra hacia las grandes multinacionales. Eso solamente se puede cambiar si nosotros actuamos sobre eso y volvemos otra vez a que el uso de la tierra sea de las personas, que la producción y el consumo se apoyen, que sea de una forma razonable, agroecológica, básicamente como cuando yo era chica, que era así, que la gente producía, había mucha gente involucrada en la producción. Eso no lo cambiamos con una acción individual, más allá de que todas y todos podemos hacer acciones individuales, no, para mí, no son las que van a llevar al cambio, ¿no? ¿Querés decir algo? Bueno, yo pienso que la acción individual es importante como coherencia del pensamiento, pero coherencia del pensamiento social y político que debe hacernos ver que los cambios son decisiones políticas y entonces sin la participación como ciudadanos, o sea, en los movimientos sociales y en los movimientos políticos, no se va a modificar esta situación. Entonces, en lo individual muy bien, tenemos que ser coherentes con lo que pensamos, pero en lo social y en lo político, si no participamos, entonces esto va a seguir como lo venimos diciendo acá. Y pongo, digamos, un ejemplito, es decir, en las últimas elecciones nacionales en Uruguay, ¿se discutió algún partido, puso como tema principal de la campaña el estado de la calidad del agua en el Uruguay? Porque uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es que los temas que se discuten en las campañas electorales no están estos temas que estamos tratando hoy acá. Pero después se toman decisiones cruciales sobre esos temas, los gobiernos las toman. ¿En representación de quién? ¿Fue realmente esa elección, ese proceso electoral, la búsqueda de una definición política nacional? No lo es. Es decir, se falsifican instancias de participación y de decisión colectiva. Y entonces eso nos lleva a esta, es decir, esto genera, yo lo siento personalmente como ciudadano y en grupos con los que participamos, a una impotencia política, porque digamos, si uno dijera, bueno, a ver, ¿para qué sirve lo que estamos haciendo? Nos tendríamos que ir a nuestras casas. O sea, porque el resultado, el efecto de las movilizaciones y de las luchas parece estar yendo en sentido contrario a lo que nos proponemos. Natalia. Dale. Sí, yo creo que estoy en general de acuerdo. Yo creo que las respuestas individuales tienen un riesgo muy grande de ser elitistas. Y Ariana trajo el tema educativo, ¿no? Lo puso sobre la mesa y planteaba las respuestas que desde lo global se estaban dando a lo educativo y la distancia que hay entre lo que se decide en algunas esferas y lo que termina sucediendo en los países. Y creo que en esta cuestión sucede lo mismo, ¿no? Hay la necesidad de dar respuestas es tal que a veces vemos formas de promover, atender la cuestión ambiental que subrayan demasiado lo individual por encima de lo colectivo. Y el riesgo que trae eso es que
quienes pueden consumir orgánico sean determinadas clases sociales, quienes puedan hacer un manejo de residuos domiciliarios adecuado, correcto y sustentable sean quienes tienen espacio en la casa para hacerlo, y otras familias que se dedican a la clasificación de residuos convivan con la basura, con todo lo que eso significa para la salud y la seguridad. Entonces, a mí me parece que quienes buscamos, y acá todos y todas estamos convencidos de que necesitamos transformar la política, transformar nuestra vida para mejorar el acceso a los derechos que tienen las personas, todas las personas, y que eso implica atender de manera efectiva la cuestión ambiental, la protección de la naturaleza, pero también qué vamos a hacer con nuestra producción y con nuestro modelo de producción y consumo para que se den respuestas reales a la crisis que Ariana la ejemplificaba de manera muy impactante, ¿no? Y es dramático, es así, solo que para poder alcanzar eso, lo que necesitamos es garantizar que las respuestas sean populares, que las respuestas estén para todos, accesibles, y no solamente para quienes pueden acceder a ellas. Y eso vuelve a la discusión sobre las respuestas que se están dando en el marco de la ONU, las responsabilidades comunes pero diferenciadas que también traía Ariana, qué están haciendo en Europa para esto y qué estamos haciendo en el sur global, y si los países que históricamente saquearon en la colonización nuestros territorios, se llevaron todo, aplicaron políticas de exterminio y mantuvieron un status quo sobre quiénes se desarrollaron y quiénes no, están haciendo lo que les corresponde en materia de deuda climática, de deuda ambiental, respecto a los países del sur o no. Y si lo que están haciendo es colocando respuestas individuales y privadas, porque las respuestas que traen las empresas también son individuales, ¿no? Y tampoco son colectivas, no son solidarias ni con el futuro de nuestras generaciones, ni con el futuro del planeta, ni tampoco con el futuro de las clases populares y de las mayorías sociales que hoy necesitan una respuesta para comer, una respuesta dónde vivir, una respuesta para acceder a el agua potable que necesitan para vivir, una respuesta de dónde van a vivir no solo en su vivienda, sino en la tierra. A mí me parece que hay que discutir bastante más eso, ¿no? Porque es muy fácil caer en esa trampa, es muy fácil caer en la promoción de las respuestas individuales y es muy fácil tomar de rehén a ciertas poblaciones para caer en la respuesta fácil de lo individual. ¿Qué hago yo para cambiar lo que me rodea? La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para cambiar y para disputar lo que hoy tenemos y para cambiar lo que viene? Las respuestas están en los estados, claramente hay una ausencia ahí de respuestas. También están en los organismos internacionales, lo que pasa que tiene las fallas que ya conocemos que tiene el multilateralismo. ¿Lo vamos a abandonar? No, pero tenemos que ver de qué manera damos la disputa a la interna. Y las respuestas también están en las organizaciones y en las movilizaciones y en cómo nosotros, como sociedad civil organizada, nos enfrentamos, nos sumamos y cooperamos para que la movilización sea tal para que nos escuchen. Ariana. Respecto a la pregunta, básicamente nosotros tenemos una visión de que tenemos una frase como Fridays Organización de que cada uno puede hacer alguna mínima acción, un mínimo aporte desde su perspectiva personal, y hay algo que siempre decimos de que no necesitamos como un ambientalista súper perfecto, sino que necesitamos 3 millones de 3 millones y medio de uruguayos que hagan por lo menos una cosita al día que pueda aportar al medio ambiente. Y desde mi lado yo considero que todas las personas podríamos tomar conciencia. No llevar acciones muy grandes, ni muy chicas, ni nada, pero empezar por ahí. Empezar por tomar conciencia. Y tomando conciencia ya estás cambiando un montón tus acciones individuales. Porque empezás a cambiar hábitos, empezás a darte cuenta de muchas cosas que capaz que no te dabas cuenta. Y las acciones individuales te van llevando a hacer un pequeño cambio
que puede reflejarse. Y considero que en las grandes acciones y en los grandes cambios hay dos partes fundamentales en un país, ¿no? Que son las dos partes que conforman el Estado, ¿no? El gobierno y el pueblo. Los que formamos parte del pueblo somos nosotros. Y los que cambiamos con pequeñas acciones que después se notan en lo grande, somos nosotros, haciendo fuerza y obligando realmente a que el gobierno vea cómo, si todo a su alrededor cambia, se ve obligado a cambiar. Porque por presión desde otros lados no ha cambiado nada. Y por las pequeñas presiones que hemos puesto desde las organizaciones civiles, no se ven respuestas tampoco. Entonces, todavía queda esa salida que ya se está viendo desde las acciones individuales. Sí estoy súper de acuerdo en que las acciones individuales muchas veces son elitistas, pero hay que ver qué acciones individuales y cómo se venden también. Pero también es una cuestión de que si lo vemos desde un lado de mercado, ¿no? Las acciones individuales también cumplen la ley de oferta-demanda. Si vos tenés 1 millón de personas demandando productos orgánicos, no es lo mismo a que tengas 1 millón de personas demandando productos transgénicos. Obviamente vas a tener un impacto diferente en el consumo y además vas a tener un impacto diferente en los costos, en la producción, en la retroactividad y obviamente vas a tener una mejor respuesta de los productores orgánicos locales. Sí es un cambio que necesita mucho tiempo, pero empezar de a poquito y con lo que cada uno puede y siente que puede, obviamente está bueno y no solamente desde ese punto, ¿no? Sino desde puntos que cada uno pueda, de que cada uno vea que va pudiendo hacer cambios, ¿no? Desde el plástico, que es algo que todos sabemos y que todos podemos, realmente cualquier persona hoy en día puede reducir el consumo de plástico. Creo que hasta incluso puede reducir el gasto económico, reducir el uso de plástico. Porque si en vez de comprarte un paquete de galletitas todos los días, te haces una torta en tu casa el fin de semana y te llevas eso o le mandás eso a los nenes a la escuela, reducís el gasto económico, reducís el uso de plástico y a su vez generás menos impacto en el medio ambiente. O sea, acciones pequeñas que no te das cuenta y en realidad generan un cambio inmenso. Haciendo cambios en la alimentación, haciendo cambios de hábitos, haciendo un montón de cambios que realmente pueden generar un impacto económico realmente positivo para la persona y para el medio ambiente. Solamente también hay que ver un poco de dónde se informa, de dónde se ve y de dónde también nos concientizamos, porque lamentablemente también hay mucha mala información y muchas cosas que, o sea, se vuelven industrias que es lo que le llamamos greenwashing, ¿no? Bueno, entonces planteamos una última pregunta como para ir cerrando. La idea es que planteen cómo ven el movimiento ambientalista en el futuro, ¿no? ¿Cómo piensan que se puede ir adaptando con todas las circunstancias que se vienen? Ojalá si existe un futuro no necesitemos movimiento ambientalista. Qué difícil eso. Yo creo que tiene que existir igual.
Y yo creo que para la democracia le hace muy bien tener movimientos sociales y organizaciones, porque además está claro, y creo que ahí podemos estar todos de acuerdo, que el futuro no es prometedor y vamos a necesitar, sí, bastante más alianzas, escucharnos más y escuchar también lo que dicen los jóvenes, pero también lo que dicen las mujeres, lo que dicen en el campo y lo que dicen en la ciudad, lo que dicen los que están viviendo en la frontera, lo que dicen las clases populares que no tienen esa oportunidad hoy de hacer la torta para mandarle a sus hijos, los que viven y conviven con la basura. A mí me parece que necesitamos, lo que yo veo es más, lo que quisiera ver es más escucha, más diálogo, más interacción, porque nos hace bien, nos mejora lo que somos como movimientos y organizaciones. Y más movimiento y más organización. Yo creo que la propia realidad nos va a ir demostrando que lo que se ve hasta el momento como movimientos ambientalistas, entre comillas, se va a ir unificando con lo que son los movimientos sociales que van apareciendo y que siguen apareciendo como producto de la crisis brutal. Yo creo que el COVID, por ejemplo, trajo una consecuencia medianamente positiva, y es que en cierta forma nos dimos cuenta que lo que era imposible se logra de un día para otro. Por ejemplo, hay gente que decía, no, pero vos es imposible que le digas a la gente que de un día para otro no se mueva de su casa, ¿no? En el tema cambio climático, algo que podría haber dispuesto, ¿por qué no? Río 92, haber dicho, bueno, nunca más sale un avión de un lado para otro, a no ser que sea por una causa muy justificada. Si yo digo eso, o si lo decía hace 3 años, y lo decía, además, siempre me decían, pero vos estás loca. ¿Cómo vamos a hacer para que la población entera deje de movilizarse y deje de subir a los aviones y deje de pasear en avión? Porque los aviones son los que gastan cantidades increíbles de combustible. Bueno, eso sencillamente pasó de un día para otro, porque la emergencia nos hizo emerger también como sociedad cosas diferentes. Hubieron muchísimas cosas que la gente tuvo que cambiar y que emergieron en la emergencia de una forma que no creíamos que podía hacerse. Bueno, la crisis climática nos va creo, a tener que unir en esas luchas, como decía Natalia, cuando la gente que más sufre digamos, en situación donde tenga que reclamar y cada vez con más fuerza que se tomen las medidas que hasta ahora no se han tomado. Entonces, creo sinceramente que va a tener que haber esa unión de movimientos, esa escucha entre todos y además esa colaboración que es necesaria entre todos los movimientos sociales y, por supuesto, los ambientalistas son movimientos sociales, las ecofeministas somos feministas, pero también tenemos esa máxima de que dependemos del ambiente y lo tenemos que tener
muy claro. Yo voy a hacer, no sé, tal vez piensen que más pesimista, pero una cosa que me preocupa es, y que he tratado de comprenderla, sobre todo, bueno, en los últimos tiempos, es cómo se comporta el colectivo humano, cómo se comporta el ser humano en forma colectiva. Y pensando en grandes acontecimientos, como son, por ejemplo, las guerras o las epidemias, ¿cuál ha sido en la historia las formas del comportamiento humano? Y lo que está pasando, además, particularmente en este momento, como forma colectiva de comportamiento humano con respecto a estos temas que hemos estado tratando aquí. Y una línea de orientación en este sentido es que yo veo que el comportamiento humano colectivo no es racional. O sea, los elementos, las razones que hemos tenido, que ha tenido la ciencia para hacer el estudio y hacer una previsión de los acontecimientos, vemos prácticamente que no tiene consecuencias directas sobre el comportamiento colectivo de la humanidad. Entre ellos nos incluimos todos, es decir, estamos, bueno, en las formas de la estructura política institucional vigente. Entonces, lamentablemente eso me lleva a pensar que va a ser necesario pasar por circunstancias mucho más duras de las actuales para que haya una toma de conciencia colectiva. Y yo el futuro, para estos temas, yo no me imagino si el futuro es más movimientos de los que tenemos hoy, no van a estar resueltos los problemas. Yo sí creo que el futuro para la resolución de estos problemas es que todos seamos ambientalistas, todos. Es decir, en distintos partidos, en distintos movimientos, en distintas responsabilidades o tareas, pero todos con esa conciencia común para actuar. Y lamentablemente, por lo que es a lo largo de la historia el comportamiento colectivo de la humanidad, parece que las catástrofes tienen que ser todavía mayores para llegar a esa toma de conciencia. Pongo, por ejemplo, además una cosa que parece que se ignora en este momento y en el ejemplo que puso Ana. El tema del petróleo. Ya está probado que lo que se llama el pico del petróleo, que es el máximo de suministro posible de combustible fósil, no ha llegado a un límite donde no significa que ahora para de un día para otro el consumo de petróleo o la extracción de petróleo, pero que simplemente al ritmo que venía el consumo de la humanidad, ya no existen reservas suficientes para mantener ese ritmo de crecimiento. Y entonces lo que mencionaba Ana, por ejemplo, de que el decrecimiento tiene que ser una realidad, lo va a ser obligatoriamente, porque no va a haber petróleo, y eso incluso ya de alguna manera se está viviendo. Ustedes han sabido en las últimas semanas lo que está haciendo la elevación de los precios, la carencia de gas en Europa y cómo están subiendo los precios. O sea, esa es la manera como parece que como colectivo humano entendemos las cosas. Entonces, si hay un futuro promisorio es que todos lleguemos a ser ambientalistas. Bueno, con esa frase de cierre. Sí. Respecto a este tema que traes ahora sobre el petróleo, creo que también tenemos que estar un poquito atentos que ahora en diciembre se vence la moratoria de acá de Uruguay que prohíbe el fracking, o sea, la extracción de petróleo de acá de Uruguay. Y lamentablemente hay industrias que obviamente están interesadas en venir a Uruguay a hacer pozos petroleros. Llega la información, me dicen por la cucaracha, que hay datos sobre el tema
Y bueno, obviamente vamos a estar atentos a ver qué está pasando, porque es súper grave que nos atrasemos tanto como para llegar a que vengan industrias a explorar a Uruguay. Sería el peor fracaso en el que podríamos caer como país, o sea, realmente. Después quería decir que estoy súper de acuerdo con lo que dicen, y que cuando decía que no tendrían que haber movimientos ambientalistas, me refería justamente a que eso, que lo ambientalista tendría que nacer de nosotros. O sea, nosotros tendríamos que ya nacer conectados a la naturaleza como lo que somos. No me refería a que realmente no tendríamos que conocer el tema, sino que a eso, de que tendríamos que tener realmente esa conciencia adquirida, de que no tenga que venir un movimiento a decirte qué son las cosas que están bien o qué son las cosas que están mal, sino que realmente haya una conciencia colectiva total de qué son las cosas que están pasando en el mundo y de qué tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y que todos los movimientos ya existentes, sociales, generacionales, de género, de otros tipos de crisis, que realmente incluyan la parte ambiental, porque es el cambio climático y la crisis climática es una crisis que atraviesa realmente muchos factores y que se tiene que tomar como lo es una crisis multifactorial. Entonces, en vez de el cambio climático, trabajarlo desde múltiples factores, también se puede trabajar los múltiples factores atravesando el cambio climático. Y no tendría que ser tan difícil, cuando hablamos de ambientalismo, abarcar absolutamente todo, si cada movimiento también puede abarcar un poquito de conciencia climática. Y eso estaría bueno verlo a futuro, como que en vez de que existan más y más y más movimientos ambientalistas, que todos tengamos conciencia y podamos convivir en un mundo en el que seamos conscientes de que vivimos en un planeta y que estamos acá conviviendo con lo que nos rodea y que realmente existimos por algo, ¿no? Estaría bueno convivir en conciencia de lo que nos rodea. Bueno, ahora sí vamos a cerrar la charla y para cerrar en realidad le voy a hacer una pregunta a Víctor, pero que me la va a responder después. ¿Por qué no somos todos ambientalistas? Y ahora les doy las gracias a todos los que siguieron la transmisión y nos veremos en el próximo Día del Futuro.